Con un corazón frío, mi esposo firmó el formulario de consentimiento para retirarme el soporte vital. El doctor había dicho que aún tenía una oportunidad. Cuando desperté de repente, en el momento en que abrí los ojos, susurré una sola frase que hizo que el doctor palideciera y llamara inmediatamente a la policía. Antes de que comience la historia, por favor, deja un comentario y dime desde dónde estás viendo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para que este canal pueda crecer y traerte aún más historias fascinantes. Oscuridad. Eso era todo lo que podía ver hasta donde alcanzaba mi vista, o más exactamente, hasta donde mi conciencia podía tantear. Se sentía como hundirse en el fondo del océano más profundo, un lugar donde la luz del sol nunca llega. Mi cuerpo se sentía imposiblemente pesado, como si una losa de hormigón de 1000 toneladas estuviera aplastando mi pecho, mis piernas, mis brazos. Quería moverme. Quería gritar. Pero ni un solo músculo de mi cuerpo obedecía la orden de mi cerebro. Estaba atrapada, aprisionada dentro de mi propia carne. Sin embargo, mi sentido del oído era extraordinariamente agudo, mucho más agudo que cuando estaba completamente consciente. Podía oír el zumbido del ventilador bombeando aire a mis pulmones con un ritmo monótono y aterrador. Bip, bip, bip. El sonido del monitor cardíaco se convirtió en la única señal de que todavía estaba viva, de que mi alma aún no había abandonado este cuerpo impotente. ¿Cómo está ella, Dr. Evans? Esa voz. Me hirvió la sangre en el instante en que la oí. Era Rick, mi esposo. Su tono era tan triste, tan frágil, como si fuera el esposo más sufrido del mundo a punto de perder a su amada esposa. Pero yo sabía exactamente qué tipo de sonrisa demoníaca probablemente escondía detrás de esa fachada lastimera. Sus signos vitales están estables, señor Henderson, aunque Eleanor sigue en coma, respondió el Dr. Evans. Mi colega en el Hospital General Lakeside. La voz del Dr. Evans sonaba cansada pero firme. Podía imaginar el ceño fruncido en su frente mientras revisaba los gráficos en el monitor. Como mencioné ayer, hay una ventana para realizar una craneotomía descompresiva para aliviar la presión en su cerebro. Su reflejo pupilar todavía está presente, aunque débil. Eso es esperanza, Rick. Quería gritar, sí, hagan la cirugía. Michael, ayúdame. Pero mi lengua era inútil. Sentía la garganta como si estuviera rellena de algodón espeso. Grité con todas mis fuerzas dentro de mi cabeza, pero no escapó ningún sonido. Solo un silencio torturador. Cirugía. Rick dejó escapar un largo suspiro. Un suspiro que sonaba tan fabricado a mis oídos. Dr. Evans, ya hemos hablado de esto. Eleanor, mi esposa, ha sufrido suficiente. No puedo soportar ver su cabeza abierta de nuevo con tubos clavados por aquí y por allá. ¿Hay una garantía del 100% de que volverá a la normalidad? En medicina, no existe tal cosa como una garantía del 100%, Rick. Pero sin la cirugía, el riesgo es fatal. Estamos en una carrera contra el tiempo, instó el Dr. Evans. Podía oír la frustración en su voz. Michael era un doctor brillante. Sabía que podían salvarme. Sabía que yo era una luchadora. No, doctor, interrumpió Rick rápidamente. Su voz se volvió una fracción más fría, pero la enmascaró inmediatamente con un sollozo falso. Conozco a mi esposa. Es una perfeccionista. Nunca querría vivir como un vegetal, siendo una carga para los demás el resto de su vida. Además, en nuestra familia, creemos que debemos respetar la voluntad de Dios. Si es el momento de que Eleanor se vaya, tengo que dejarla ir. Mentiroso. Chillé en mi mente. Solo tienes miedo de que despierte y lo exponga todo. Rick, estás aterrorizado. Le diré a la policía que fuiste tú quien me empujó por las escaleras. Tienes miedo de que tus deudas de juego queden al descubierto. Recordaba el incidente con perfecta claridad, como si hubiera ocurrido hace 5 minutos. Una lluvia torrencial azotaba Chicago esa noche, igual que la lluvia que ahora podía oír débilmente golpear contra la ventana de mi habitación del hospital. Tuvimos una pelea enorme en el segundo piso de nuestra lujosa casa de piedra rojiza en Lincoln Park. Acababa de encontrar extractos bancarios sospechosos. El dinero del fondo universitario de nuestra hija Lily había desaparecido.
Decenas de miles de dólares se habían desvanecido de la noche a la mañana. Cuando lo confronté, Rick, que siempre parecía apuesto y gentil en público, se transformó en un monstruo. Su hermoso rostro, el que la gente siempre elogiaba como el esposo ideal, se puso carmesí de ira. Ya no era el Rick que conocía. Era un adicto acorralado. No te metas en mis asuntos, Eleanor. Solo eres mi esposa. Tu trabajo es callarte y ganar dinero, había gruñido. Ese es el futuro de Lily, Rick. ¿Para qué lo usaste? ¿Apuestas deportivas de nuevo? Tus estafas con criptomonedas, le grité de vuelta. No respondió con palabras, sino con un fuerte empujón. Perdí el equilibrio. Mi cuerpo estuvo en el aire por un segundo antes de que mi espalda se estrellara contra los escalones y mi cabeza golpeara el frío mármol con un crujido espantoso. Lo último que recordé antes de que la oscuridad me tragara fue a Rick de pie en lo alto de las escaleras, mirándome, no con remordimiento, sino con una mirada calculadora. No corrió a ayudarme. Se quedó allí esperando, asegurándose de que ya no respiraba. Y ahora estaba de pie junto a mi cama interpretando el papel del esposo afligido. Rick, te lo ruego. Reconsidéralo. Como colega de Eleanor, sé que es una mujer fuerte. Querría luchar, suplicó de nuevo el Dr. Evans. Pude sentir la cálida mano de Michael tocar mi muñeca, comprobando mi pulso. El contacto me dio un pequeño consuelo en medio de esta fría desesperación. Basta, doctor. La voz de Rick se elevó, luego bajó de nuevo, como si refrenara sus emociones. Soy su esposo. Tengo derecho a decidir. Ya lo he discutido con mi madre. Y estamos de acuerdo. No queremos que Eleanor sufra más. Por favor, respete la decisión de nuestra familia. Simplemente desenchúfela. Desenchufar. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. Quería asesinarme legalmente. Quería terminar lo que no logró hacer en esas escaleras. Percibí a otra persona en la habitación. Un perfume empalagoso. El aroma de gardenia es demasiado fuerte. Era mi suegra, Brenda. Doctor, la voz de Brenda era aguda y penetrante. Mi hijo tiene razón. Este es el destino de Eleanor. Quizás esto es una advertencia porque estaba demasiado ocupada con su carrera, olvidando sus deberes como esposa. No prolongue el sufrimiento de mi hijo, teniendo que ir y venir al hospital para cuidar de una esposa que ya es un caso perdido. Simplemente déjela ir. Mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos. No solo mi esposo, sino también mi suegra me querían muerta. Estaban conspirando. A sus ojos, yo no era una persona. Era un cajero automático andante que ahora estaba roto y necesitaba ser desechado. Muy bien. La voz del Dr. Evans sonaba derrotada. Mi corazón se hundió. Si esa es la decisión final de la familia, y han firmado los formularios de no reanimar y de rechazo de intervención médica, no podemos forzar la cirugía. Procederemos con la extubación, retirando el tubo de respiración, según su solicitud. ¿Cuándo se puede hacer?, preguntó Rick. Había un atisbo de impaciencia en su voz. Tenía prisa. Podemos prepararlo ahora. La enfermera Jenny preparará el procedimiento, respondió Michael en voz baja. No, ahora no. Dios, por favor, ayúdame. No quiero morir. Tengo que salvar a Lily. Tengo que salvar mis bienes de estas sanguijuelas. Tengo que decirle al mundo quién es realmente Rick. Reuní cada onza de mi fuerza. Me concentré en la punta de mi dedo del pie, en mi párpado, en cualquier cosa que pudiera moverse. Muévete, Eleanor, muévete. Le ordené a mi propio cuerpo, pero nada. Mi cuerpo permaneció inmóvil. Un trozo de carne sin vida. Un frío subió desde mis pies. No el frío de la habitación, sino el frío miedo de la muerte inminente. Oí pasos acercándose. El olor de la costosa colonia de Rick mezclado con el ligero aroma de humo de cigarrillo rancio estaba cerca de mi cara. Se inclinó, acercando sus labios a mi oído. Lo siento, cariño, susurró tan suavemente que estaba segura de que Michael y la enfermera Jenny no podían oírlo. Cuando te vayas,
Tu póliza de seguro pagará todas mis deudas. Finalmente eres útil. Esas palabras encendieron mi alma en llamas. Una increíble rabia explotó en mi pecho. Más caliente que el fuego, más fuerte que el miedo. Quería matarme por el dinero del seguro. Me llamó útil solo cuando estuviera muerta. Bastardo. Esa furia desencadenó algo en mi cerebro. La adrenalina inundó mi sistema nervioso latente. Mi corazón comenzó a acelerarse. Bip, 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 bip. Mi monitor cardíaco comenzó a sonar cada vez más rápido. Doctor, la frecuencia cardíaca de la paciente se está disparando, exclamó la enfermera Jenny. Eleanor, llamó Michael. En esa oscuridad, luché. Arañé las paredes de esta parálisis con las uñas de mi rabia. No moriré hoy. No a manos de este hombre. El acelerado monitor cardíaco se convirtió en la banda sonora de mi lucha. Bip, 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 bip. Su ritmo era caótico, coincidiendo con la explosiva agitación en mi pecho. Ya no era una paciente pasiva. Era una tigresa acorralada, lista para abalanzarse sobre cualquiera que amenazara su vida. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace ese sonido? La voz de Rick era de pánico. No pánico de preocupación, sino de miedo. Tenía miedo de que su plan se estuviera desmoronando en el último segundo. Es una respuesta simpática, explicó el doctor Evans, su voz acercándose. Sentí su mano revisando mis párpados, iluminando mis pupilas con una linterna. Una luz cegadora atravesó la oscuridad. Fue doloroso, pero también fue esperanza. Hay un aumento repentino de la actividad cerebral. Eleanor podría estar sintiendo dolor o una emoción fuerte. ¿Qué emoción? Está en coma, espetó Brenda. Su voz era estridente de disgusto. Vamos, doctor. No nos dé falsas esperanzas. Simplemente hágalo ahora para que pueda estar en paz. No podemos realizar el procedimiento cuando la paciente está inestable, señora, declaró firmemente la enfermera Jenny. Reconocí la voz de mi amiga. Jenny, gracias por defenderme. Concentré toda mi energía restante en un punto, mis ojos. Mis párpados se sentían tan pesados como el hierro, sellados con un superpegamento invisible. Pero no me importaba. El odio por Rick y Brenda era un combustible mucho más potente que cualquier estimulante. Imaginé el rostro de Lily, mi pequeña que todavía necesitaba a su madre. Si moría ahora, Lily sería criada por estos monstruos. Rick malgastaría mi herencia en juegos de azar, y Lily sería descuidada. No, eso no podía pasar. Abre. Abre los ojos, Eleanor. Con una única respiración entrecortada que sentí como si me estuviera desgarrando el pecho, forcé a los músculos de mis párpados a funcionar. Lentamente, la luz blanca de la sala de la UCI comenzó a filtrarse, borrosa, cegadora. Todo era una forma nebulosa y desenfocada. Doctor, mire, gritó la enfermera Jenny. Parpadeé una vez, 2 veces. Las formas frente a mí comenzaron a agudizarse. Una cara. El rostro preocupado de Michael estaba directamente sobre el mío. Detrás de él estaba Jenny, con la mano sobre la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Y en la esquina, los vi, Rick y Brenda. El rostro de Rick se puso ceniciento al instante, blanco como una sábana. Sus ojos se abrieron como si estuviera viendo un fantasma levantarse de la tumba. Dio un paso inconsciente hacia atrás, tropezando con el portasueros y haciéndolo tambalearse. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La máscara de esposo afligido que había estado usando se hizo añicos, reemplazada por una expresión de puro horror. Lo sabía. Sabía que había oído su último susurro. Brenda estaba congelada, sus manos agarrando su costoso bolso de cuero. El rostro de la anciana se tensó, sus labios apretados en una línea fina y desaprobadora. Eleanor, ¿puedes oírme?, preguntó Michael, su voz temblando de emoción. Se inclinó más cerca. Intenté responder, pero mi garganta estaba reseca. El tubo del ventilador estaba alojado en mi boca, haciéndome sentir náuseas. Era doloroso. Solo pude lograr un gemido débil. Tranquila, Eleanor. Tranquila.
Todavía estás con el ventilador. No luches contra la máquina, instruyó Michael suavemente. Miró a Jenny. Prepara el destete del ventilador. Está completamente consciente. Intentaremos estubarla ahora si su respiración espontánea es adecuada. Rick de repente dio un paso adelante, tratando de recuperar el control a pesar del miedo grabado en su rostro. Espere, doctor, ¿está realmente consciente o es solo un reflejo antes de que fallezca? Sabe, dicen que hay un último repunte antes del final, ¿verdad? Qué vil eres, Rick. Incluso mientras abro los ojos, todavía esperas mi muerte. Michael se volvió hacia Rick con una mirada aguda que nunca antes le había visto. Señor Henderson. Su esposa abrió los ojos e hizo contacto visual directo y deliberado. Esto no es un reflejo. Esto es conciencia. El proceso de retirar el tubo del ventilador fue agónico. Se sintió como si una larga serpiente estuviera siendo sacada de lo más profundo de mis pulmones. Tosí violentamente, mi pecho ardiendo. Las lágrimas brotaban de las comisuras de mis ojos. La enfermera Jenny limpió hábilmente la mucosidad de mi boca y me colocó una máscara de oxígeno sobre la cara. Respira, Eleanor. Lentamente, me guió Michael. Inhalé ávidamente el oxígeno puro. Me dolían los pulmones, pero ese dolor era la prueba de que estaba viva. Miré fijamente a Rick, una mirada que enviaba un mensaje claro. La guerra acaba de empezar. Rick parecía inquieto. Buscó a tientas en el bolsillo de su pantalón, quizás su teléfono o cigarrillos, o simplemente una vía de escape. Cariño, gracias a Dios que estás despierta, dijo, su voz sonando completamente desafinada. Intentó acercarse y tomar mi mano. Aparté mi mano débilmente, rechazando su toque. Asqueroso. Su piel se sentía como veneno. Eleanor, Rick pareció sorprendido por mi rechazo. Miré a Michael. Tenía que decírselo ahora antes de que Rick tuviera la oportunidad de manipular la situación o hacerme daño de nuevo cuando no hubiera nadie cerca. Mi voz era un susurro ronco, apenas audible, como papel de lija sobre madera. Doctor, logré decir. Michael inmediatamente acercó su oído a mis labios. Sí, Eleanor. Tómate tu tiempo. ¿Qué te duele? Reuní mi último aliento. Miré a Rick, que me observaba con cautela. Se estaba inclinando, tratando de escuchar a escondidas. Manténlo alejado, siseé, moviendo mis ojos hacia Rick. Michael entendió. Levantó una mano, indicándole a Rick que retrocediera. Por favor, denos un poco de espacio, señor Henderson. Rick retrocedió a regañadientes, sin apartar sus ojos de mí. El sudor frío comenzó a perlar sus sienes. Agarré el cuello de la bata de Michael, forzándolo a acercarse aún más, tan cerca que solo él pudiera oír mi susurro. Esta era la clave de la caída de Rick. Esta era mi verdadera póliza de seguro de vida. Teléfono, susurré, mi voz quebrándose. En el casillero 303, la sala de residentes. Michael frunció el ceño, confundido, pero escuchando atentamente. El código, tragué saliva. Tenía la garganta en carne viva. La fecha de la muerte de su madre. Miré a Rick. Rick no sabía la fecha de la muerte de su propia madre porque no le importaba. Pero usaba esa fecha como su pin del cajero automático porque era la única fecha que se había molestado en registrar del viejo diario de su padre. El día que recibió su primera herencia. ¿Irónico? Michael se congeló. Lentamente retiró su rostro y me miró profundamente a los ojos. Vio la seriedad y el miedo allí. Era neurocirujano. Era brillante. Comprendió de inmediato que esto no era el desvarío de una paciente poscoma. Era una señal de socorro. El rostro de Michael, que había estado lleno de preocupación médica, se puso pálido. Se dio cuenta de las implicaciones de lo que había dicho. Un teléfono oculto, un código secreto, el terror de una paciente hacia su propio esposo. Michael se enderezó, tratando de mantener la profesionalidad, aunque sus manos temblaban ligeramente. Miró a Rick, su mirada ahora llena de sospecha. Enfermera Jenny, llamó Michael, su voz deliberadamente plana.
Por favor, vigile a la señora Henderson. No deje que nadie se le acerque, incluida la familia, sin mi permiso. Necesito ir a buscar un medicamento especial a la farmacia por un momento. Pero doctor, soy su esposo, protestó Rick, su tono subiendo de pánico. Sus instintos criminales estaban sintiendo el peligro. Protocolo de observación poscoma, señor Henderson. La paciente necesita silencio absoluto o podría tener una convulsión, mintió Michael con fluidez. Le dio una palmada en el hombro a Jenny, dándole una mirada que solo dos personas que habían trabajado juntas durante años podían entender. Protégela. Michael se dio la vuelta y salió rápidamente de la sala de la UCI. Lo vi meter la mano en el bolsillo de su bata blanca, sacando su propio teléfono celular. Sus dedos bailaron sobre la pantalla. No estaba llamando a la farmacia. Sabía que estaba llamando a alguien mucho más importante en ese momento, la policía. Rick vio a Michael irse con inquietud. Luego sus ojos volvieron a mí. Esa mirada ya no era de amor o dolor, sino la mirada de un depredador que se da cuenta de que su presa acaba de escapar de sus fauces. Y ahora el cazador se ha convertido en la presa. Logré una débil sonrisa detrás de mi máscara de oxígeno. Estás acabado, Rick. La atmósfera en la habitación se volvió silenciosa, pero no era un silencio pacífico. Era la quietud pesada y cargada antes de una tormenta, tan densa como el aire bajo nubes oscuras antes de que caiga un rayo. Después de que la espalda del Dr. Evans desapareciera por la puerta, la tensión en la habitación se multiplicó. Yo todavía yacía débilmente, la mitad de mi vida aparentemente arrastrada de vuelta de la tumba mientras la otra mitad luchaba por mantenerse, anclada en el mundo real. La enfermera Jenny montaba guardia junto a mi cama, su postura defensiva. Ella no era solo una enfermera para mí en ese momento. Era la última fortaleza que me protegía de los dos depredadores que estaban de pie cerca del pie de mi cama. Rick y su madrastra, Brenda. Sí, Brenda era la madrastra de Rick. La mujer que se había casado con su padre por su dinero y había criado a Rick para que adorara la riqueza material. Ambos me miraban fijamente. Rick, con una inquietud que no podía ocultar, su pie marcando un ritmo ansioso e irritante en el suelo de vinilo del hospital. Sus ojos se movían por la habitación, mirando ocasionalmente hacia la puerta por donde Michael se había ido, y luego de vuelta a mí con una expresión ilegible, una mezcla de miedo y odio profundo. ¿Qué le toma tanto tiempo al Dr. Evans?, se quejó Rick, rompiendo el silencio. Su voz sonaba ronca. Miró su Rolex falso, una réplica de alta gama que usaba para impresionar a sus clientes de negocios. Solo fue a la farmacia. Debería haber tardado 5 minutos. La farmacia central podría estar ocupada, señor. Hubo muchas víctimas de accidentes por la tormenta de afuera, respondió la enfermera Jenny con calma, aunque pude ver que sus manos estaban apretadas en puños a los costados. Jenny sabía que algo andaba mal. Jenny sabía que Michael no había ido a la farmacia. Intenté regular mi respiración detrás de la máscara de oxígeno. Cada inhalación se sentía como chupar cuchillas de afeitar, afiladas y dolorosas, pero el dolor me mantenía consciente. Mi mente se desvió hacia el teléfono, un viejo y maltratado teléfono desechable que había escondido hace 3 meses. Ya había percibido el comportamiento podrido de Rick en ese entonces. El dinero en nuestra cuenta conjunta comenzó a desaparecer. Luego comenzaron a aparecer los moretones en mi cuerpo, siempre en lugares cubiertos por la ropa. Rick era inteligente en su abuso. Nunca me golpeó en la cara porque, como doctora, tenía que ver pacientes. Me golpeaba en la parte superior de los brazos, los muslos o el estómago, partes que podía ocultar bajo mi orgullosa bata blanca. Había comprado ese teléfono usado en una pequeña tienda en las afueras de Chicago usando efectivo para que no pudiera ser rastreado. Ahí es donde guardaba todo, grabaciones de nuestras peleas, fotos de los moretones que me tomaba en secreto en el baño del hospital, y un vídeo de la confesión de Rick cuando estaba borracho, un vídeo donde se jactaba de su plan de seguro. Lo escondí en el casillero 303, un casillero en la vieja y poco usada sala de residentes, porque la cerradura estaba atascada y estaba en un rincón húmedo. Solo yo sabía cómo abrirlo con una sacudida específica. Saldré un minuto, dijo Rick de repente, caminando hacia la puerta. Mi corazón sintió que se detenía. ¿Lo sabía? ¿Podía adivinarlo? Rick era astuto.
Sus instintos criminales eran agudos. Si seguía a Michael y descubría que no estaba en la farmacia, sabría que yo había filtrado algo. Podría desesperarse. Lo siento, señor Henderson. La voz de Jenny fue aguda, deteniendo a Rick en seco. El doctor Evans instruyó que permaneciera aquí. Podríamos necesitar el consentimiento familiar inmediato si la condición de la señora Henderson vuelve a deteriorarse. Rick se giró, su rostro enrojecido. Necesito fumar. Estoy estresado viendo a mi esposa así. ¿Quién eres tú para detenerme? Solo eres una enfermera. Estoy siguiendo las órdenes del médico tratante, replicó Jenny, igualmente feroz. Y están esterilizando el pasillo en este momento debido a un traslado de un paciente infeccioso. No puede salir durante los próximos 10 minutos. Una mentira. Jenny estaba mintiendo para retenerlo aquí. Quería agradecérselo, pero solo pude parpadear débilmente. Brenda resopló. Se acercó a mi cama. El empalagoso aroma de su perfume de gardenia me revolvió el estómago. Me miró con una mirada condescendiente como si yo fuera suciedad en sus costosos zapatos. ¿Ves lo que has hecho, Eleanor?, siseó, su voz baja, pero lo suficientemente clara para que yo la oyera. Estás incomodando a todos. Si fueras una buena esposa, no estarías sometiendo a tu esposo a este estrés. Deberías haberte muerto en paz. Lágrimas de rabia brotaron de las comisuras de mis ojos. Esta mujer sabía lo depravado que era su hijastro, pero se hacía de la vista gorda por la asignación mensual que Rick le daba, dinero que él había robado de mis ahorros. De repente, Rick pareció darse cuenta de algo. Sus ojos se abrieron de par en par. Me miró, luego a la puerta. Su rostro se puso mortalmente pálido. Quizás recordó la vez que lo sorprendí revolviendo mi bolso, buscando pruebas. Quizás se dio cuenta de que mi susurro no era solo una queja de dolor. ¡Muévete! Rick empujó con fuerza el hombro de Jenny, haciendo que mi amiga tropezara con un carrito de medicinas. El choque de metales rompió la tensión. Señor, no se ponga físico, gritó Jenny. Estás ocultando algo, gritó Rick, su pánico alcanzando su punto máximo. Ya no le importaba la actuación de esposo afligido. Evans no está en la farmacia, ¿verdad? ¿Qué le dijiste, Eleanor? ¿Qué? Rick se abalanzó hacia mí, sus grandes manos agarrando la barandilla de la cama. Su rostro enfurecido estaba a solo centímetros del mío. El olor a cigarrillos y sudor frío emanaba de él. Vi al asesino en sus ojos. Quería estrangularme. Quería silenciarme para siempre antes de que llegara la policía. Respóndeme, rugió, sacudiendo la barandilla de la cama. Mi monitor cardíaco chilló mientras mi frecuencia cardíaca se disparaba. Bip, 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 bip. Seguridad, gritó Jenny a pleno pulmón, presionando el botón de emergencia en la pared. Rick entró en pánico. Sabía que su tiempo se había acabado. Soltó la barandilla de la cama y corrió hacia la salida. Tenía que detener lo que sea que Michael estuviera haciendo. Tenía que borrar las pruebas. Pero cuando la puerta automática se abrió, la huida de Rick se detuvo abruptamente. En el umbral, dos corpulentos guardias de seguridad ya bloqueaban el paso. Y detrás de ellos, sin aliento, pero con una mirada triunfante en su rostro, estaba el doctor Michael Evans. En su mano, sostenía un objeto que hizo que las rodillas de Rick se doblaran al instante, un viejo teléfono desechable negro con la pantalla rota. Mi caja de Pandora. La tormenta afuera parecía estar rugiendo, golpeando furiosamente la ventana de la UCI al ritmo de la tempestad que ahora estallaba dentro de la habitación. Un destello de relámpago iluminó el rostro de Rick, ahora tan blanco como el papel. Dio un paso atrás, sus piernas inestables como si le hubieran arrancado los huesos del cuerpo. El doctor Evans entró, seguido por dos hombres vestidos de civil cuya aura de autoridad era inconfundible. Detectives. Michael no miró a Rick. Caminó directamente hacia mí y colocó el viejo teléfono en la mesita de noche como si presentara un trofeo. El teléfono estaba sellado en una bolsa de plástico transparente para pruebas. ¿Qué significa esto?, chilló la voz de Brenda, rompiendo el tenso silencio. Trató de mantener su arrogancia, aunque sus ojos delataban su pánico. ¿Por qué detienen a mi hijo?
¿Y qué es ese pedazo de basura? Uno de los detectives, un hombre de mediana edad con una chaqueta de cuero marrón humedecida por la lluvia, dio un paso adelante. Detective Miller, se presentó. Lo había visto manejar casos forenses en el hospital antes. Señor Rick Henderson. La voz del detective Miller era profunda y firme. Hemos recibido un informe de sospecha de intento de asesinato y violencia doméstica. Necesitamos que permanezca donde está. Calumnia, gritó Rick, su voz quebrándose. Gotas de sudor del tamaño de granos de maíz corrían por sus sienes. Todo esto es obra de mi esposa. Está loca, oficial. Está alucinando por el coma. Las drogas le han dañado el cerebro. Michael miró a Rick con frialdad. El cerebro de Eleanor funciona perfectamente, Rick. Lo suficientemente bien como para recordar la contraseña de este teléfono. Michael tomó el teléfono, todavía en su funda de plástico, y lo encendió. La pantalla se iluminó débilmente, mostrando un campo de contraseña. La fecha en que murió tu madre biológica, dijo Michael secamente. Rick guardó silencio. Tragó saliva. Era su pequeño secreto. Su madre había muerto de una larga enfermedad porque no podían pagar el tratamiento, mucho antes de que su padre se hiciera rico y se volviera a casar con Brenda. Rick siempre había culpado a su pobreza por su muerte, por eso se obsesionó con el dinero. Y esa fecha, irónicamente, se convirtió en el código para todas sus actividades criminales. Un retorcido recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Michael tecleó los números, 040598. Clic, el teléfono se desbloqueó. El pequeño pitido del sonido de desbloqueo fue como una bomba detonando en los oídos de Rick. Michael tocó la pantalla un par de veces, abrió una carpeta llamada Pruebas, y conectó el teléfono a un pequeño altavoz portátil que había traído consigo. Escuchemos un poco, dijo Michael. El primer archivo de audio se reprodujo. Se oyó un crujido, y luego la voz de Rick, clara y venenosa, llenó la UCI. Fírmalo o muere, Eleanor. Firma estos papeles de transferencia de bienes ahora. Luego vino el sonido agudo de una bofetada y mi grito ahogado. Cuando te vayas, yo me llevo el pago del seguro. $2 millones, Eleanor. Eso es más que suficiente para pagar mis deudas de juego y vivir cómodamente con mi madre. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Morir lentamente o firmarlo ahora? El rostro de Brenda se aflojó. Se cubrió la boca, sus ojos abiertos como platos mientras miraba fijamente el viejo teléfono. La prueba era irrefutable. La voz de Rick, su tono malévolo, la mención de su madre. Todo estaba al descubierto. Eso es un defaque, intentó negarlo Rick, pero su voz no tenía fuerza. Retrocedió lentamente hacia la ventana, sus ojos buscando frenéticamente una escapatoria imposible. Con la inteligencia artificial ahora. Eso tiene que ser una fabricación. Eleanor es neurocirujana. Es brillante. Debe haberme tendido una trampa. ¿Una fabricación? Michael levantó una ceja. Volvió a tocar la pantalla. ¿Y qué hay de este vídeo? El vídeo se reprodujo. La pequeña pantalla del teléfono estaba orientada para que los detectives pudieran ver. Era el vídeo que había grabado en secreto desde una grieta en el armario mientras Rick hablaba por teléfono con alguien, probablemente su corredor de apuestas. En el vídeo, Rick caminaba de un lado a otro, con el rostro furioso. No te preocupes, hombre. Mi esposa está arreglada. Las escaleras de nuestra casa se ponen resbaladizas cuando están mojadas. Un pequeño empujón. Accidente doméstico. La policía nunca sospechará nada. El pago llega la próxima semana. ¿Te lo prometo? El vídeo terminó. Silencio. Solo el pitido constante de mi monitor cardíaco servía como testigo silencioso de la caída de un monstruo. El detective Miller le hizo una señal a su compañero. Espósenlo. Esperen. No. Mamá. Ayúdame, Rick, gritó Rick histéricamente mientras los oficiales se acercaban a él. Se debatió, pataleando como un niño haciendo una rabieta. Esto es un malentendido. Eleanor es la loca. ¿Se cayó sola?
Tiene derecho a guardar silencio, dijo el oficial, torciendo el brazo de Rick detrás de su espalda. El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue más hermoso que cualquier sinfonía que hubiera oído jamás. Arrastraron a Rick pasando junto a mi cama. Sus ojos se encontraron con los míos. No quedaba arrogancia, solo puro terror. Lo miré directamente. Luego, con la poca fuerza que tenía, levanté lentamente mi mano derecha. Mis dedos se movieron débilmente, señalando hacia la puerta. ¿Fue? ¿Eres un demonio, Eleanor? Un demonio, chilló Rick mientras lo sacaban por la puerta. Su voz resonó por el pasillo del hospital antes de desvanecerse finalmente. Brenda todavía estaba de pie, congelada. Me miró, luego a la puerta por donde se habían llevado a su hijastro. Sin decir una palabra, sin disculpas, sin remordimientos, se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación, el sonido de sus tacones resonando con un sonido arrogante pero vacío. Eligió salvar su propia reputación en lugar de defender al hijo que acababa de ser expuesto como un criminal. Mi cuerpo de repente se sintió flácido. La adrenalina que me había sostenido se desvaneció, reemplazada por un agotamiento abrumador. Mi visión comenzó a nublarse de nuevo, pero esta vez no era por el coma. Se acabó, Eleanor. Se acabó. La suave voz de Michael estaba en mi oído. Sostenía mi mano con fuerza. Estás a salvo ahora. Rick ya no puede tocarte. Jenny sollozaba al pie de la cama, abrazando mis piernas. Lo siento mucho, él. No tenía idea de que estabas cargando con todo esto sola. Quería sonreír, pero los músculos de mi cara estaban demasiado cansados. Simplemente cerré los ojos, dejando que las lágrimas rodaran sobre la almohada. La lluvia afuera seguía cayendo, pero la tormenta dentro de mi vida acababa de amainar. Aún así, sabía que esto no había terminado realmente. La tormenta de la opinión pública estaba a punto de comenzar. Pero al menos por esta noche, estaba viva. Había ganado. El eco del grito de Rick, llamándome demonio, se desvaneció lentamente por el largo y frío pasillo del hospital, pero su vibración permaneció en el aire, suspendida como humo tóxico en la ahora silenciosa sala de la UCI. Su partida, arrastrado por la policía con esposas, debería haberme traído un inmenso alivio. Debería haberme sentido libre, pero lo que sentí en cambio fue un doloroso vacío, como si mis propios huesos hubieran sido arrancados a la fuerza junto con el hombre que una vez consideré el puerto final de mi vida. Mi cuerpo finalmente se rindió. La adrenalina que había ardido en mi sangre, forzándome a mantenerme consciente y luchar, ahora se había extinguido. El monitor a mi lado comenzó a sonar con un tono de advertencia de nuevo. No porque mi corazón se hubiera detenido, sino porque su ritmo se había vuelto débil y errático. Eleanor, quédate conmigo, Eleanor. La voz del doctor Evans sonaba distante, como si llamara desde el final de un túnel. Sentí manos médicas trabajando rápidamente en mi cuerpo. La enfermera Jenny inyectó algo en mi vía intravenosa. Una sensación fría se extendió por mi vena y lentamente por mi cuerpo, trayendo consigo una pesada somnolencia. Pero me negué a cerrar los ojos. Una cosa aún no había terminado. Una vida más estaba en juego en esta partida de ajedrez mortal. Lily, susurré, mi voz apenas audible bajo la máscara de oxígeno que me habían vuelto a colocar sobre la cara. ¿Dónde está mi hija? Michael, que estaba revisando mi reflejo pupilar, se detuvo. Su rostro tenso se suavizó. Me tomó la mano, no como un doctor, sino como un amigo que entendía el mayor miedo de una madre. Lily está a salvo, él. Está en casa de mis padres por ahora con mi madre y su niñera, respondió Michael suavemente. La recogí discretamente ayer por la noche tan pronto como sospeché que Rick intentaba desconectarte del soporte vital. No tiene idea de que está allí. Las lágrimas brotaron de las comisuras de mis ojos, empapando la almohada. Gracias a Dios que Lily estaba a salvo. Rick no podía usarla como un peón. Ese monstruo no podía tocar a mi pequeña. El detective Miller, el oficial que había arrestado a Rick, se acercó a la cama. Parecía incómodo en medio de la intensa situación médica, pero su deber exigía resolución. Sostenía la bolsa de plástico que contenía el teléfono desechable, la única arma que tenía.
Doctora Henderson, dijo el detective Miller respetuosamente. Sé que necesita descansar, pero necesito una breve confirmación verbal para asegurar oficialmente esta prueba. ¿Es correcto que este teléfono es suyo y contiene pruebas de amenazas hechas por el señor Henderson? Asentí débilmente. Sí, esa es la prueba. Entendido. Lo procesaremos de inmediato. El señor Henderson será detenido esta noche por cargos de intento de asesinato y agresión doméstica agravada. Por favor, descanse un poco. Se le tomará una declaración completa una vez que su condición mejore. Después de que el detective se fue, la atmósfera en la habitación cambió. Ya no era de tensión criminal, sino de los restos emocionales dejados por la tormenta. La enfermera Jenny estaba arreglando mi manta con manos temblorosas. Podía ver que los ojos de mi amiga estaban hinchados. Debió haber estado conteniendo las lágrimas todo el tiempo, tratando de mantenerse fuerte frente a Rick. Tenía tanto miedo, él. Los sollozos de Jenny finalmente se abrieron paso. Abrazó mis piernas cubiertas por la manta. Pensé que Rick iba a estallar y estrangularte justo delante de nosotros. Sus ojos parecían poseídos. Ya es suficiente, Jen. No hablemos de eso. Dejemos que Eleanor duerma, reprendió Michael suavemente, aunque sabía que él también seguía conmocionado. La noticia del arresto de Rick se extendió como la pólvora. Incluso en mi estado semiconsciente, podía sentir el cambio en las miradas de las enfermeras del turno de noche que entraban a revisar mi vía intravenosa. Había miradas de lástima, de sorpresa, y susurros que capté accidentalmente cuando la puerta estaba ligeramente entreabierta. Increíble, ¿verdad? El esposo de la doctora Henderson. Era tan guapo. Siempre nos compraba café. Oí que tenía cientos de miles en deudas. Apuestas deportivas. Una ola de vergüenza me invadió. Durante años, había cultivado una imagen como una neurocirujana exitosa, una mujer de carrera con una familia armoniosa. Cubrí cada moretón con base de maquillaje espesa y blusas de manga larga. Cubrí cada una de las deudas de Rick con mi salario y bonificaciones. Construí un hermoso castillo de arena para que la gente no viera el infierno en el que realmente vivía. Y esta noche, ese castillo de arena había sido arrasado por una brutal ola de verdad. Ahora todos lo sabían. La doctora Henderson no era una mujer perfecta. Era una víctima maltratada. Él, llamó Michael de nuevo. Se sentó en la silla junto a mi cama, mirándome con una profunda intensidad. La lluvia afuera se había suavizado a una llovizna, marcando un ritmo lento contra la ventana. No necesitas pensar en lo que la gente está diciendo. Solo concéntrate en recuperarte. Todavía tenemos un largo camino por delante. Rick y su madre no se quedarán callados. Miré a Michael. Las líneas de agotamiento eran claras en su rostro. Había arriesgado su carrera esta noche, mintiendo sobre ir a la farmacia, llamando a la policía fuera de la rígida burocracia del hospital y escondiendo a mi hija. Lo hizo todo por mí. Gracias, dije sinceramente. Michael ofreció una pequeña sonrisa, una que rara vez mostraba en el hospital. Duerme, Eleanor. Mañana es un nuevo día, y esta vez no estás sola. El sedante finalmente ganó. Mi conciencia fue arrastrada suavemente a un mundo de sueños oscuro pero pacífico. No más dolor. No más gritos de Rick, solo una oscuridad silenciosa. Por primera vez en 3 días, dormí no porque estuviera en coma por un traumatismo contundente, sino porque mi cuerpo sabía que la amenaza se había ido. Pero en el fondo, mis instintos susurraban que esto era solo el final del primer acto. La verdadera guerra, la guerra contra la opinión pública y las maniobras legales, estaba a punto de comenzar. Habían pasado 2 semanas desde esa noche. Me habían trasladado de la UCI a una suite privada en el ala VIP. Mi cuerpo se estaba recuperando con una velocidad sorprendente, al menos físicamente. Los moretones se habían desvanecido a un tinte amarillento, y los puntos en mi cabeza se habían curado, pero las heridas invisibles estaban ferozmente inflamadas. Esa mañana, el duro sol de Chicago atravesó las persianas de mi habitación de hospital. Debería haber sido un día brillante, pero mi estado de ánimo era oscuro y pesado. Sobre mi regazo había una tableta que la enfermera Jenny me había prestado a regañadientes.
Se había negado al principio, pero yo insistí. Necesitaba saber qué estaba pasando ahí fuera. No podía luchar en esta guerra a ciegas, y lo que vi en esa pantalla me hizo hervir la sangre. Un vídeo viral circulaba en las redes sociales con millones de vistas. La miniatura mostraba el rostro de Brenda, la madrastra de Rick, sollozando a mares con el telón de fondo de nuestra lujosa casa, una casa comprada con mi sudor y lágrimas. El título era provocador, el corazón roto de una madre. Doctora Rica le tiende una trampa a su esposo por su amante. Mi mano tembló mientras le daba al play. En el vídeo, Brenda vestía de manera sencilla, un marcado contraste con su habitual estilo glamoroso, y no llevaba maquillaje para parecer más miserable. Mi hijo Rick es un esposo muy paciente, sollozaba Brenda para la cámara, secándose las lágrimas de cocodrilo con un pañuelo. Es verdad. Fue despedido y no trabajaba, pero siempre intentó hacer feliz a su esposa. ¿Y qué obtuvo a cambio? Eleanor, mi nuera, lo estaba engañando con un colega, otro doctor. Cuando Rick la confrontó, Eleanor se enfureció y se cayó por las escaleras en un ataque de histeria. Ahora está tergiversando los hechos. Ella y su amante le tendieron una trampa a mi hijo para poder estar juntos. Oh, Dios, ¿dónde está la justicia? El vídeo estaba editado dramáticamente, con música triste y desgarradora. Y la peor parte era la sección de comentarios. Miles de comentarios de extraños que no sabían nada, juzgándome con palabras más afiladas que un bisturí. ¡Qué mujer tan desagradecida! Tiene un esposo guapo y aún así engaña. Claro, su novio doctor le ayudó a tenderle la trampa. Revisen su cuenta bancaria. Boicot al hospital donde trabaja. Doctores sin ética. Me siento tan mal por su mamá. Las lágrimas de una madre son sagradas. Esa Eleanor va a recibir su karma. Lancé la tableta al final de la cama. Sentía el pecho apretado, no por mis pulmones en recuperación, sino por la calumnia viciosa que ahora me estaba desnudando frente a todo el país. No sabían que Rick me golpeaba. No sabían que malgastó mis ahorros en juegos de azar. Solo vieron el drama. Y Brenda era una actriz mucho más hábil que yo. Sabía que la gente se deja llevar fácilmente por las lágrimas de una anciana, independientemente de los hechos. La puerta de mi habitación se abrió. El doctor Evans entró con una bandeja con avena y un vaso de agua. Hoy parecía fresco, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio la expresión de mi rostro y la tableta torcida en la cama. «¿Lo viste?», dijo secamente. No era una pregunta. «¿Cómo puedo descansar, Michael?» Mi voz se elevó, lágrimas de frustración derramándose. «Mira lo que están diciendo. Dicen que tengo una aventura contigo. Que Rick es inocente. Brenda está tergiversando todo. Mi carrera, mi reputación, está arruinada». Michael dejó la bandeja y acercó una silla. No intentó calmarme con tópicos vacíos. Me miró con aguda determinación. «Escúchame, Eleanor. Esta es una estrategia clásica», dijo con calma. «El abogado de Rick debe haber incitado a Brenda a hacer esto. Se llama juicio mediático. Saben que nuestras pruebas legales, las grabaciones, el vídeo, los informes médicos, son sólidas. Así que no pueden ganar en el tribunal. Su única jugada es destruirte mentalmente con la opinión pública. Quieren que te deprimas y retires los cargos o que parezcas mentalmente inestable ante el juez. Pero duele, Michael. Nos están insultando. Deja que ladren. Tenemos una mordida fatal». Michael sacó su propio teléfono. «El equipo forense acaba de terminar de recuperar datos del portátil de Rick que confiscaron de tu casa. ¿Sabes lo que encontraron? Un historial de chat entre Rick y una mujer llamada Cindy. Es la verdadera amante de Rick. Y adivina qué, Cindy está embarazada de 4 meses. Mi mundo dejó de girar por un momento. Embarazada, mi voz se ahogó. Así que además del juego, él también. Sí, el dinero que pensabas que se perdió en el juego, una gran parte fue canalizado al apartamento de Cindy en el West Loop, continuó Michael. La policía también encontró pruebas de transferencias de la cuenta de Rick a un corredor de apuestas en línea, justo el día que te caíste. El motivo está claro.
Necesitaba el dinero de tu seguro de vida para cubrir sus deudas y mantener a su amante embarazada. La noticia me golpeó como un mazo. Pero extrañamente, esta vez no dolió. Fue una reivindicación. Esto era munición. Esto era la prueba de que no estaba loca. Guardaremos este as para el juicio, dijo Michael. Deja que Brenda hable por ahora. Cuanto más alto vuele con sus mentiras, más dura será su caída cuando lo expongamos todo. De repente, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, una pequeña figura entró corriendo con pasos alegres, transformando instantáneamente la sombría habitación. Mami. Lily, mi pequeña. Saltó a mis brazos sin dudarlo, enterrando su rostro en mi cuello. El olor de su cabello, el familiar aroma a talco de bebé, borró al instante el hedor a medicina y calumnias en línea. La abracé fuerte, tan fuerte como si temiera que desapareciera si la soltaba. Te extrañé, mami, se quejó juguetonamente. El tío Michael dijo que tenías dolor de cabeza por trabajar demasiado. ¿Ya estás mejor? Miré a los inocentes ojos redondos de Lily. No sabía nada de su padre. No sabía que había intentado matar a su madre. Y haría cualquier cosa para proteger esa inocencia el mayor tiempo posible. Mami ya está mejor, cariño. Porque estás aquí, respondí, besando su frente. Michael estaba de pie detrás de Lily, sonriendo cálidamente. La presencia de ambos me dio una fuerza que ninguna medicina podría proporcionar. Brenda podía tener sus miles de internautas y trolls pagados. Rick podía tener a su astuto abogado, pero yo tenía la verdad. Tenía a Michael, y lo más importante, tenía una razón para vivir. Michael, llamé, mi voz ahora mucho más firme. Me sequé las lágrimas de las mejillas. No tenía sentido llorar por los comentarios de extraños. Sí, él. Llama al mejor abogado que conozcas. No voy a retroceder. Voy a arrastrarlos a todos por el infierno que crearon para mí. Y en cuanto a ese vídeo difamatorio, miré la tableta aún brillante, no responderemos ahora. Recopilaremos cada uno de esos comentarios viciosos. Los demandaré a todos por difamación después de que Rick sea condenado. Michael esbozó una amplia y orgullosa sonrisa. Esa es la doctora Eleanor Henderson que conozco. La depredadora ha despertado. La tormenta de calumnias afuera podría seguir rugiendo, los relámpagos golpeando mi buen nombre, pero dentro de esta habitación con mi hija y el hombre que me protegía sinceramente, me sentía en calma. Estaba lista para el juicio. Estaba lista para enfrentar a esos hipócritas. Rick pensó que podía destruirme. Estaba muy equivocado. Acababa de crear a su peor enemigo. El día del juicio llegó con una atmósfera gris y opresiva, como si el cielo de Chicago sintiera el pesado peso sobre mi pecho. El Palacio de Justicia del Condado de Cook se erigía imponente con sus enormes pilares, abarrotado por un mar de gente. Desde que el vídeo difamatorio de Brenda se hizo viral, mi caso ya no era solo un asunto penal doméstico. Se había transformado en un circo público, un espectáculo donde la moralidad se debatía en el tribunal de la opinión pública. Me senté en la parte trasera del coche del Dr. Evans, retorciendo mis manos heladas. Afuera, docenas de reporteros con cámaras listas se habían reunido como hormigas sobre azúcar. Los flashes de las cámaras se dispararon como relámpagos antes de que mis pies siquiera tocaran el pavimento. ¿Lista, él? Preguntó Michael, mirándome por el espejo retrovisor. Sus ojos tranquilos me proporcionaron una pequeña ancla en la tormenta. Lista o no, tengo que enfrentarlo, Michael. Por Lily, por mí misma, respondí, tratando de convencerme más a mí misma que a él. En el momento en que se abrió la puerta del coche, estalló el caos. Me metieron agresivamente micrófonos en la cara, casi golpeándome la nariz. Doctora Henderson, ¿cuál es su respuesta a las acusaciones de infidelidad de su suegra? ¿Es cierto que la grabación de audio era una falsificación de inteligencia artificial? Dr. Evans, ¿cuál es su verdadera relación con la esposa del acusado? Las preguntas eran como flechas envenenadas, disparadas sin descanso. Mantuve la cabeza baja, escondiéndome detrás de unas gafas de sol oscuras, mientras Michael y nuestros dos abogados, el señor Buran y su equipo, se abrían paso laboriosamente entre la multitud.
Dentro de la sala del tribunal, el aire era denso y sofocante, una mezcla de perfume barato, sudor y papel viejo. La sala estaba abarrotada. En el lado delantero derecho, vi a la oposición. Brenda estaba sentada allí con la barbilla en alto, vestida toda de blanco con un largo pañuelo en la cabeza, un disfraz de escenario perfectamente diseñado para obtener la simpatía del tribunal. Su rostro estaba empolvado con maquillaje ligero para que pareciera pálida y afligida, como si ella fuera la verdadera víctima aquí. Y allí, en el banquillo de los acusados, estaba Rick. Llevaba un llamativo mono de prisión naranja con el número 085 en el pecho. Su cabello, generalmente peinado con esmero con pomada cara, estaba desordenado, y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Sin embargo, cuando nuestras miradas se encontraron, no vi remordimiento. Vi un destello de rabia reprimida, una arrogancia que no se había extinguido. Me lanzó una mirada aguda, luego una sonrisa fina y torcida, una sonrisa que enviaba un mensaje aterrador. ¿Crees que puedes ganarme? Todos de pie. Se abre la sesión. La voz del alguacil cortó la tensión. 3 golpes del mazo del juez marcaron el comienzo de la batalla. La fiscal, una mujer dura de mediana edad llamada señorita Guayace, leyó la acusación con voz alta y clara. Detalló la cronología del intento de asesinato con detalles que me pusieron la piel de gallina. El empujón por las escaleras, la negligencia mientras estaba en coma, el intento de retirar mi ventilador. Pero el verdadero drama comenzó cuando el equipo de defensa de Rick tomó la palabra. Su abogado era un tal señor Davis, un hombre corpulento con una voz estentórea y la reputación de hacer cualquier cosa para ganar, incluyendo tergiversar los hechos. Señoría, la voz del señor Davis resonó en las paredes de la sala mientras caminaba con confianza. Mi cliente, el señor Rick Henderson, es víctima de un plan malicioso. Su esposa, la testigo estrella Eleanor Henderson, tiene un historial de estrés severo debido a las presiones de su trabajo como neurocirujana. Esta carga de trabajo inhumana la llevó a la depresión, alucinaciones y tendencias autodestructivas. Apreté los puños en mi regazo. Mentiras, gritó mi mente. El incidente en las escaleras, continuó el señor Davis, señalando dramáticamente a Rick, fue un intento de suicidio fallido por parte de la señorita Henderson. Mi cliente intentó detenerla, pero fue demasiado tarde. Y en cuanto al ventilador, fue un acto de amor de un esposo que no podía soportar ver a su esposa sufrir como un vegetal. Pero sus buenas intenciones fueron tergiversadas para encubrir la aventura de la testigo con su colega. Su dedo se movió para señalar a Michael, que estaba sentado en la galería. Un fuerte murmullo recorrió a los espectadores. Unos pocos partidarios de Brenda susurraron en voz alta, burlándose de mí. Mujer desvergonzada, siseó alguien detrás de mí. Luego fue mi turno de subir al estrado de los testigos. Mi corazón latía como si fuera a salirse de mi pecho. Juré sobre la Biblia, mi mano temblando violentamente. El señor Davis me atacó inmediatamente como un tiburón que huele sangre. Señorita Henderson, preguntó en un tono condescendiente. ¿Es cierto que a menudo llegaba a casa tarde por la noche? Sí, es una exigencia de mi profesión como doctora, respondí firmemente, tratando de mantener la voz estable. ¿Y es cierto que a menudo estaba a solas con el doctor Evans en la sala de residentes? Ese es un espacio público en el hospital. Estábamos discutiendo sobre pacientes. ¿Discutiendo sobre pacientes o planeando algo más?, interrumpió el señor Davis. Sea honesta, doctora Henderson. Sentía que su esposo desempleado, el señor Henderson, ya no estaba a su nivel, ¿no es así? Se avergonzaba de tener un esposo desempleado, así que buscó consuelo en los brazos de un hombre más exitoso, y luego buscó una manera de deshacerse de su esposo sin el lío de un divorcio y la división de sus bienes. Objeción, señoría, gritó la señorita Guayace. Las preguntas del abogado son especulativas y están acosando a la testigo. Simplemente estoy explorando el motivo, señoría, replicó Davis con una sonrisa astuta. Respiré hondo, mirando directamente al juez. Señoría, nunca me avergoncé de un esposo que estaba luchando. Me avergonzaba de tener un esposo que robó el fondo universitario de su propia hija para jugar y luego intentó asesinar a su esposa cuando lo descubrieron. Davis se rió burlonamente. ¿Juego? ¿Dónde están las pruebas?
Esa es solo una acusación sin fundamento. Tenemos las pruebas, interrumpió la señorita Wallace con calma. Señoría, solicitamos permiso para reproducir las pruebas electrónicas obtenidas legalmente, una grabación de audio del teléfono de la víctima justo antes del incidente, imágenes de seguridad del hospital y datos forenses del portátil del acusado. El rostro previamente tranquilo de Rick se tensó. Susurró frenéticamente a Davis, pero su abogado solo pudo permanecer en silencio mientras el juez aprobaba la moción. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Cuando el técnico reprodujo el primer archivo de audio, un sonido crepitante llenó la sala. Luego vino la voz de Rick, clara, cruel, sin filtros. Fírmalo o muere, Eleanor. Firma estos papeles de transferencia de bienes ahora. El sonido de una fuerte bofetada. ¡Zas! Luego mi grito ahogado. Cuando te vayas, yo me llevo el pago del seguro. $2 millones, Eleanor. Eso es más que suficiente para pagar mis deudas de juego y vivir cómodamente con mi madre. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Morir lentamente o firmarlo ahora? Toda la sala del tribunal jadeó. Los murmullos se convirtieron en una ola de conmoción. Los rostros en la galería que me habían estado mirando con desdén ahora estaban pálidos. La voz era tan real, tan sádica, una completa contradicción con la imagen de esposo paciente que Rick había construido en las redes sociales. Rick bajó la mirada, sus manos agarrando sus rodillas. El sudor frío corría por sus sienes. Eso es un deepfake. Inteligencia artificial, gritó de repente Rick, poniéndose de pie. Ella es doctora. Es inteligente. Podría fabricar cualquier cosa. El acusado se sentará, ladró el juez. Si el acusado niega el audio, dijo la señorita Wallace con una pequeña sonrisa triunfante, veamos las pruebas visuales. Este es un vídeo que la víctima grabó en secreto desde un armario mientras el acusado hablaba por teléfono. El vídeo se reprodujo en una gran pantalla de proyector. Se veía a Rick caminando de un lado a otro en nuestro dormitorio, un cigarrillo colgando de sus labios, su rostro furioso. No te preocupes, hombre. Mi esposa está arreglada. Las escaleras de nuestra casa se ponen resbaladizas cuando están mojadas. Un pequeño empujón. Accidente doméstico. La policía nunca sospechará nada. El pago llega la próxima semana. ¿Te lo prometo? Silencio. Esta vez fue un silencio horrorizado. Pero nuestro ataque no había terminado. La señorita Wallace había guardado la bomba final para destruir la credibilidad de Brenda y el motivo de la esposa infiel que habían construido. Señoría, continuó la señorita Wallace, la defensa acusa a la víctima de tener una aventura. Sin embargo, los datos recuperados del portátil del acusado revelan lo contrario. Presentamos como prueba transferencias bancarias de la cuenta del acusado a una tal señorita Cindy, así como fotografías de ellos juntos. La pantalla del proyector cambió. Apareció una lista de transferencias bancarias, por un total de cientos de miles de dólares en los últimos 6 meses. Dinero que yo había trabajado día y noche para ganar. Dinero destinado al futuro de Lily. Y el golpe devastador final fue la última foto. Rick con el brazo envuelto cariñosamente alrededor de una joven en un lujoso apartamento. La mujer llevaba un vestido ajustado que acentuaba su vientre embarazado. El señor Henderson usó dinero extorsionado a su esposa y planeaba usar el pago de su seguro de vida para financiar a otra mujer que actualmente está esperando un hijo de su relación ilícita, declaró firmemente la señorita Wallace. La sala del tribunal estalló. Hijo de, gritó un hombre en la parte de atrás. Pero la reacción más escalofriante provino de Brenda. El rostro de la anciana estaba ceniciento, como si le hubieran drenado toda la sangre. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando la pantalla, luego cambiando hacia su hijastro con una mirada de total incredulidad. Para Brenda, el dinero era Dios. Ver el dinero de la familia canalizado a otra mujer era la traición definitiva. Rick, la voz de Brenda tembló, cortando el caos. ¿Es esto cierto? Dijiste que ese dinero era para una empresa minera. Dijiste que Eleanor era la que gastaba imprudentemente. Rick no pudo responder. Se encogió aún más en su asiento, sus hombros temblando.
Sabía que estaba acabado. Sus máscaras, hijo devoto, esposo agraviado, se habían hecho pedazos frente a su madre, la ley y todo el país. El señor Davis se secó la cara con un pañuelo, con aspecto derrotado. Sabía que el caso estaba perdido. «Basta», gritó de repente Rick histéricamente, su voz rompiéndose como un cristal. Pateó la mesa frente a él, haciéndola volcar. «Sí, lo hice. ¿Estás contenta ahora? Todo es por su culpa». Rick me señaló con un dedo tembloroso, sus ojos rojos y húmedos de lágrimas de rabia y desesperación. Era tacaña. Tenía un salario de 6 cifras, pero hacía que su esposo suplicara como si fuera un caso de caridad. Soy el esposo, el jefe de familia. Su dinero debería haber sido mi dinero. Solo estaba tomando lo que era mío. Si simplemente hubiera muerto, todos mis problemas se habrían resuelto. Mis deudas pagadas, Cindy cuidada, y no tendría que escuchar más sus regaños. La confesión resonó en cada rincón de la sala, grabada por cada cámara, escuchada por Dios. Fue la admisión más honesta y más repugnante que podría haber salido de su boca. No se arrepentía de intentar matarme. Solo se arrepentía de haber fallado. El juez golpeó su mazo repetidamente para restablecer el orden. Los oficiales de seguridad forcejearon con el furioso Rick para devolverlo a su silla. El resto del juicio fue borroso para mí. Solo pude llorar en silencio, no de tristeza, sino de una abrumadora liberación emocional. En la galería, Michael me miró y asintió lentamente, dándome fuerza. 2 semanas después, llegó el día del veredicto. Me puse de pie mientras el juez leía la decisión con un barítono profundo y autoritario. Por los cargos de intento de asesinato, agresión doméstica agravada y fraude, este tribunal declara al acusado, Rick Henderson, culpable de todos los cargos. Considerando la falta de factores atenuantes, ya que el acusado no ha mostrado remordimiento y en cambio ha difamado a la víctima, el juez hizo una pausa, toda la sala conteniendo la respiración. Este tribunal condena al acusado a una pena de 18 años en la prisión estatal. 18 años. El mazo cayó una vez, con fuerza. ¡Zas! Fue el sonido más hermoso que había oído jamás, más melódico que cualquier sinfonía. Rick se quedó flácido como si le hubieran quitado los huesos del cuerpo. Se desplomó en su silla, su mirada vacía. En la primera fila, Brenda se desmayó y tuvo que ser sacada por familiares. Un acto trágico final de una mujer codiciosa. Mientras los guardias se lo llevaban esposado, Rick se giró para mirarme cuando nos cruzamos en el pasillo. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo un miedo oscuro y hueco. Había perdido todo, su libertad, su dinero, su amante, quien luego supe que había huido con sus bienes restantes, y su dignidad. Le devolví la mirada sin lástima, sin miedo. Disfruta de lo que has sembrado, Rick, susurré, lo suficientemente alto para que él lo oyera. Arrastraron a Rick, desapareciendo detrás de la puerta de las celdas de detención. Salí del juzgado. El sol brillaba intensamente, abriéndose paso entre las nubes grises que habían estado suspendidas sobre nosotros. El aire contaminado de Chicago se sentía fresco en mis pulmones. La tormenta había pasado. El depredador estaba enjaulado, y yo era libre. La primera mañana después del veredicto se sintió extraña. Me desperté cuando el sol temprano se coló por un hueco en las cortinas, cegándome. Por unos segundos, el pánico se apoderó de mí. Mi corazón se aceleró y mi mano palpó frenéticamente el otro lado de la cama, aterrorizada de encontrar el cuerpo de Rick allí, oler su rancio humo de cigarrillo, oír su gruñido furioso. Pero el espacio a mi lado estaba vacío, frío y silencioso. Lentamente, la realidad se filtró en mi conciencia. Rick se había ido. Estaba en el centro correccional de Stateville, durmiendo en un frío suelo de hormigón, no en este colchón tamaño king. Exhalé una larga y profunda respiración, sintiendo el oxígeno llenar mis pulmones sin la familiar opresión del miedo. Pero una victoria en el tribunal no es una cura instantánea. Mis heridas físicas podrían haberse curado. Los puntos en mi cabeza habían desaparecido, pero las heridas en mi alma seguían abiertas de par en par. Durante el primer mes, a menudo me despertaba en medio de la noche, empapada en sudor frío, escuchando pasos en las escaleras o soñando que me empujaban a un abismo oscuro. Todavía sentía que me observaban.
La curación no es lineal. Había días en que me sentía increíblemente fuerte, como si pudiera conquistar el mundo. Pero había otros días en los que solo podía acurrucarme bajo las sábanas, llorando sin motivo, sintiéndome sucia y estúpida por haber amado a un monstruo como Rick durante tantos años. ¿Por qué no lo vi antes, Michael? Le pregunté una tarde durante una sesión de terapia informal con él en una cafetería tranquila. Soy doctora. Se supone que soy una experta en diagnósticos. ¿Por qué fui tan ciega a la enfermedad en mi propio matrimonio? Michael removió su café lentamente, mirándome con paciencia. Nunca me juzgó. Porque lo amabas, él. Y los manipuladores como Rick son expertos en ocultar los síntomas. Nunca culpes a la víctima. Él era el que estaba enfermo, ¿no tú? Mi primer gran paso hacia la curación fue dejar esa lujosa casa, la que había sido testigo silencioso de cada bofetada, cada insulto, cada lágrima. La vendí. No me importaban los falsos recuerdos felices que una vez existieron allí. Usé el dinero de la venta para pagar las deudas restantes que Rick había contraído a mi nombre, haciendo borrón y cuenta nueva. Con el resto, compré una casa modesta en el tranquilo suburbio de Evanston. Mi nuevo hogar era mucho más pequeño, una casa de un solo piso con un gran jardín de césped y un arce en el frente. Pero esta casa tenía algo que el palacio de Rick nunca tuvo: paz. Sus paredes no guardaban recuerdos de gritos. Sus suelos nunca se mancharon con mi sangre. Era un lienzo en blanco. Aquí, comencé a reconstruir mi vida con Lily. Lily, mi pequeña, ahora de 6 años, era mi mayor razón para seguir adelante. El trauma había dejado su marca en ella. Se había vuelto silenciosa y temerosa de los ruidos fuertes. Pero lentamente, su risa alegre comenzó a regresar. «Mami, mira, una mariposa», gritó una mañana, corriendo descalza por el césped. Verla reír tan libremente me calentó el corazón. Estábamos a salvo ahora. Pasó un año. Decidí no volver a trabajar a tiempo completo en el hospital de élite donde solía ejercer. Había demasiadas miradas de lástima, demasiados susurros en los pasillos que me incomodaban. En su lugar, usé mis ahorros restantes y parte de la restitución incautada de los bienes ocultos de Rick para dar vida a un sueño largamente enterrado. Alquilé un local comercial de 2 pisos no lejos de mi nueva casa. Un letrero simple pero significativo se instaló en el frente: el Centro Fénix para supervivientes. Asesoramiento y ayuda médica para víctimas de violencia doméstica. Esto no era solo un trabajo. Era un monumento a mi supervivencia. Recluté a la enfermera Jenny como gerente de operaciones. Mi leal amiga renunció al hospital en el momento en que le ofrecí el puesto. Nos asociamos con varios abogados pro bono y psicólogos. No fue fácil al principio. Mucha gente se mostró despectiva. ¿Por qué una especialista comenzaría una organización benéfica? No hay dinero en eso. Algunos de mis antiguos colegas se burlaron. Pero no me importó. La satisfacción de ver a una mujer encontrar el coraje para denunciar a su esposo abusivo o ver a un niño finalmente dormir profundamente sin miedo era mucho más valiosa que el gran salario que solía entregarle a Rick. Una de mis primeras clientas fue una joven madre llamada Nia. Entró con la cara amoratada, igual que yo solía tenerla. Lloró, diciendo que su esposo era una figura prominente en la comunidad y que temía que nadie le creyera. Le tomé la mano y la miré profundamente a los ojos. Te creo, Nia. El mundo puede mirar hacia otro lado, pero aquí se te escucha. Lucharemos contra esto. Estaré contigo. 3 meses después, cuando Nia finalmente ganó la custodia total de su hijo y se liberó de su esposo, el abrazo que me dio fue más sanador que cualquier terapia que hubiera recibido. Me di cuenta de que al sanar a otros, lentamente me estaba sanando a mí misma. Y en medio de mi nueva y ajetreada vida, una persona permaneció como una presencia constante y tranquila, como un puerto paciente esperando un barco azotado por la tormenta: el Dr. Michael Evans. Nunca presionó. Nunca declaró su amor con grandes gestos o palabras empalagosas. Su amor se mostraba en pequeñas cosas: traer los donuts favoritos de Lily los fines de semana, arreglar un grifo que goteaba en el centro, sentarse conmigo en silencio en mi porche cuando estaba agotada. Una noche, cayó una fuerte lluvia en Evanston. Estábamos sentados en mi sala de estar.
Lily dormía profundamente en su habitación. Michael acababa de ayudarme a terminar de escribir una propuesta de subvención para el centro. ¿No estás cansado, Michael?, pregunté de repente, rompiendo el silencio lleno por el sonido de la lluvia. Conduciendo de un lado a otro desde Chicago a Evanston, cuidando de una madre soltera traumatizada. Michael dejó su bolígrafo. Me miró, su mirada tranquila siempre lograba hacer que mi corazón se agitara. Nunca estoy cansado si el destino eres tú. He esperado años para verte feliz, para verte sonreír libremente como lo haces ahora. Eso es más que suficiente para cubrir el dinero de la gasolina. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pensé en Rick, que siempre calculaba las ganancias y pérdidas en nuestra relación, que siempre exigía ser servido. Y ahora aquí estaba un hombre que daba sin pedir, que amaba sin condiciones. Todavía estoy rota, Michael, susurré, mi voz temblando. Tengo miedo de empezar de nuevo. Tengo miedo de volver a elegir mal. Michael se acercó, pero aún mantuvo una distancia respetuosa. No me tocó, pero su presencia se sintió increíblemente cercana. No estás rota, Eleanor. Estás en renovación. Y yo soy un contratista muy paciente. No te estoy pidiendo que te cases conmigo mañana o el próximo mes. Solo estoy pidiendo permiso para quedarme aquí, para estar contigo hasta que las renovaciones estén completas. Las lágrimas rodaron por mi rostro. No lágrimas de tristeza, sino de una emoción abrumadora. Asentí lentamente. No te vayas a ninguna parte, ¿de acuerdo? Michael sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. No voy a ninguna parte. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Nuestras vidas se asentaron en un nuevo y pacífico ritmo. Recibí noticias sobre Rick de mi antiguo abogado. En prisión, sin dinero para sobornar a los guardias, Rick se convirtió en un blanco fácil para otros reclusos. Con su estatus de maltratador de esposas, estaba en lo más bajo de la jerarquía de la prisión. A menudo estaba enfermo, delgado como un palo y parecía mucho mayor que su edad. Su madre, Brenda, había perdido todo y ahora vivía con parientes lejanos en un pequeño pueblo, ignorada por las socialites que una vez adoró. El karma era real. No llegó con una venganza explosiva, sino con una justicia fría y silenciosa. Ya no los odiaba. El odio era agotador. Solo sentí una lástima distante, y luego los olvidé. Eran un capítulo cerrado en mi pasado. Esa tarde, estaba sentada en el porche del centro después de que todo el personal se hubiera ido a casa. El cielo del atardecer estaba pintado en tonos dorados y anaranjados, un lienzo de esperanza. Lily estaba dibujando en una pequeña mesa a mi lado. Estaba dibujando a 3 personas, a mí, a ella y a un hombre alto con gafas que nos tomaba de la mano. ¿Es ese el tío Michael?, pregunté, acariciando su cabello. Lily asintió con entusiasmo. Sí. ¿Cuándo va a ser el tío Michael mi papá? A mis amigos en la escuela los recogen sus papás. Yo también quiero eso. Me reí suavemente y miré hacia la puerta. El coche de Michael acababa de entrar en el camino de entrada. Salió, saludando con su característica amplia sonrisa, sosteniendo una bolsa de donuts. El sol de la tarde a su espalda lo hacía parecer brillar. Tomé mi teléfono y abrí la cámara frontal. No para grabar pruebas de un crimen como lo hice una vez con el teléfono del casillero 303. Esta vez, quería grabar la felicidad. Quería compartir mi historia para demostrar que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir. Hola a todos, dije a la cámara, mi sonrisa plena y genuina. Gracias por seguir mi largo viaje desde lo más bajo hasta hoy. El casillero 303 guardaba un oscuro secreto que casi acaba con mi vida. Pero de esa oscuridad, aprendí a crear mi propia luz. La tormenta ya ha pasado. Y para aquellos de ustedes que puedan estar en la misma situación que yo, por favor, no se rindan. Son valiosos. Son fuertes. Y créanme, la felicidad los está esperando a la vuelta de la esquina. Giré la cámara hacia Lily, que corría a abrazar a Michael. Esa vista, mi hija y el hombre que la amaba como si fuera suya, fue lo más hermoso que había visto jamás. Mi vida ya no era una tragedia. Era una historia de triunfo.